Dando inicio a la media hora previa, tiene la palabra el senador Guido Manini Ríos. Muchas gracias, señora presidenta. Hoy voy a aludir a un tema que a mí me tiene preocupado y que entiendo que es conveniente que los uruguayos tomen conocimiento. Lauri Rodríguez es un capitán retirado del ejército de 75 años de edad que fue intervenido recientemente del intestino y que tiene además otras dolencias, por lo cual claramente integra el grupo de mayor vulnerabilidad ante la epidemia que vive el Uruguay, de acuerdo a lo establecido por las autoridades sanitarias del país. Lauri Rodríguez fue detenido en su domicilio de Santa Clara de Olimar el día 26 de marzo por una causa que se le inició hace ya más de una década por un supuesto crimen cometido en una unidad militar hace 46 años. Lauri Rodríguez fue trasladado a la jefatura de policía, donde había mucha gente, y fue trasladado a Montevideo en un vehículo con 5 ocupantes. Yo, hace poco más de un año, fui cesado en el cargo de comandante en jefe del Ejército a raíz de un escrito que elevé al presidente de la República en el que le manifestaba mi convicción de que cuando se trataba de juzgar a militares por hechos ocurridos hace 40 o 50 años, muchas veces no se les daba a la defensa las suficientes garantías y se violaban los principios más elementales del derecho. En ese escrito, elevado en el mes de febrero del año 19, yo citaba 9 casos elegidos, entre otros muchos que pude haber citado, varios de los cuales yo los había conversado personalmente con el presidente de la República. Esos 9 casos nunca me fueron rebatidos, a pesar de los ríos de tinta que corrieron y a pesar de la gran cantidad de programas de radio y de televisión que se hicieron sobre el tema. Y entre esos 9 casos, yo citaba el caso del coronel Juan Carlos Gómez, que fue encarcelado injustamente por un testimonio que lo ubicó en la escena del crimen por sus ojos azules y que luego de 3 años y medio fue sobreseído por la justicia a partir de testimonios que claramente demostraron su inocencia. Yo citaba el caso del coronel Walter Gula, que fue preso a sus 80 años de edad porque cuando había sido director del penal, un recluso había muerto. Había dudas sobre suicidado o asesinado, pero fue preso el coronel Gula en un momento en el cual semanalmente se suicidaban y se asesinaban reclusos en nuestro sistema carcelario sin que ningún jerarca en ningún nivel fuera responsabilizado por la clara omisión del Estado. A nadie le importó la prisión del coronel Gula y a nadie le importó después cuando el Tribunal de Apelaciones que lo liberó dijo que la fiscal actuante en el caso había creado hechos para inculparlo. Había citado también en ese escrito el caso del general Miguel Dalmao, encarcelado y muerto en la cárcel por un crimen que todos sabemos que no cometió, que el propio presidente de la época lo fue a visitar a su lugar de reclusión dando una clara señal. Y el caso del coronel Rodolfo Álvarez, que fue encarcelado y sigue preso hasta el día de hoy por haber firmado como juez sumariante un escrito, un acta de interrogatorio donde el propio interrogado denunciante dice que Álvarez no lo tocó. Todo el mundo sabe que Álvarez está aún preso por ser el sobrino de Gregorio Álvarez. Y a nadie le importó tampoco que se trate del hijo de quien fuera asesinado en presencia de su familia
en julio de 1972, el coronel Artigas Álvarez. Y podría citar también el caso del soldado Vidal, que actuó durante el periodo en 1972, cuando regían las instituciones democráticas, y que en un operativo en el cual murió un sedicioso, hoy se lo pretende encarcelar a pesar que la justicia de la época no encontró ningún mérito para procesarlo. O el caso del coronel Puiber, que sigue preso al día de hoy por haber estado en la unidad en la que prestaba servicios el día en que murió un detenido. Podría seguir con muchísimos más casos, pero quiero centrarme en Lauri Rodríguez. En un momento de feria judicial sanitaria, en la cual la justicia no actúa en un sinnúmero de casos, hace un par de semanas sí hubo justicia para encarcelar a un militar de avanzada edad y con enfermedades varias. Aquí viene a mi mente aquellos dichos de la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, que decía que esto se parece más a venganza que a justicia. Y ahí vienen una serie de preguntas. ¿Hasta cuándo seguirá actuando este tipo de venganza? ¿Era necesario, era imprescindible detener en estos momentos de pandemia al capitán Lauri Rodríguez con todas sus vulnerabilidades, después de una década en la cual se le estaba llevando el proceso? ¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años? El pueblo uruguayo en más de una ocasión expresó en las urnas su voluntad de dar vuelta a esta página dolorosa de nuestra historia. El pueblo uruguayo tiene derecho a no seguir sumergido en el odio que unos pocos irradian hacia el resto de la sociedad, haciéndola pagar. Señor senador, si me permite. Por sus desvaríos sesentistas. Ya termino. Y que no haga ya termino, señora presidenta, ya termino. Por sus desvaríos sesentistas, en los cuales costó muchísima sangre y daño a nuestro país. El pueblo uruguayo tiene derecho a saber la verdad y no la tergiversación de la historia que se ha hecho, sobre todo en las nuevas generaciones, incluso en los textos de estudio. Por eso yo creo que lo que sufrió Lauri Rodríguez fue un atropello, una violación a los derechos humanos, y creo que tiene que haber responsabilidades si es que estamos en un Estado democrático. Por último y terminando, hoy es 14 de abril. Hace 48 años en este país ocurrieron cosas muy graves que llevaron a que el Parlamento democrático de la época, libremente elegido unos pocos meses antes, declarara o dictara una ley que establecía que el país vivía en estado de guerra interna. Muchas gracias, señora Presidente. Quiero que estas palabras le sean remitidas a la Fiscalía General de la Nación, a la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa Nacional. Muchas gracias. Pasamos a votar lo solicitado por el señor senador. 19 en 20 afirmativo. Siguiendo con la